Buen día, mi nombre es Fernanda Cediño López y el tema que les voy a hablar hoy es la presidencia de Juan Manuel Santos. Luego de que la Corte Constitucional cerró las puertas de la reelección presidencial, el uribismo inició a la búsqueda de un candidato que pudiera reemplazar al mandatario. Después de consultas internas, Juan Manuel Santos, sobrino nieto del expresidente Eduardo Santos, fue escogido como candidato presidencial del uribismo. Su principal opositor fue el exalcalde de Bogotá, Antanas Mocos, representante del Partido Verde. A pesar de haber obtenido una amplia ventaja sobre sus demás contrincantes, Santos tuvo que enfrentarse en una segunda vuelta con Mocos, a quien derrotó con un 69% de los votos frente a un 27%. A pesar de que en las elecciones hubo una abstención cercana al 50%, la copiosa votación obtenida por Santos le otorgó un alto grado de legitimidad política a su gobierno. Continuador de las políticas de Uribe. Durante la campaña presidencial, Santos se comprometió a continuar con la política trazada por su predecesor con un programa que se basaba en 3 puntos: seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social. Se podría decir que durante el tiempo que lleva su gobierno ha seguido a grandes rasgos la política de Uribe. En el ámbito de la seguridad democrática, a pesar del aparente fortalecimiento de la guerrilla y el incremento del accionar de las bandas paramilitares, Santos ha logrado importantes éxitos como la muerte de alias El Mojo Joy en 2010 y de Alfonso Cano en 2011, ambos miembros de del secretariado de las FARC. En el campo de la confianza inversionista ha mantenido la liberación de la económica y las exenciones que durante el gobierno Uribe se les dio a los inversionistas extranjeros, en especial el ramo de la industria minera y petrolera. Sin embargo, Santos también ha implementado una serie de políticas que lo han apartado de la línea trazada por su antecesor. Algunas de estas políticas son: el restablecimiento de las relaciones con Ecuador y Venezuela. En un claro cambio de política internacional para Colombia, Santos, una vez asumió la presidencia, inició el restablecimiento de las relaciones con estos dos países que se encontraban rotas desde la presidencia de Uribe. Mejoramiento de las relaciones en la Corte Constitucional. Durante sus primeros meses de gobierno, Santos también se dedicó a acciones del Ejecutivo con las altas cortes, en especial con la Corte Constitucional, de la cual Uribe se había distanciado a raíz de los escándalos de la parapolítica. Incluso Santos convocó a las Cortes para conciliar un proyecto de reforma constitucional a la justicia, que entró en el trámite del Congreso. Promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Durante su gobierno, Uribe siempre negó la existencia de un conflicto armado y, por tanto, la existencia de víctimas, en especial de los desplazados. El 10 de junio del 2011, Santos controvirtió estas afirmaciones al proclamar la Ley 1448. Esta ley no solo afirma la existencia de un conflicto armado, sino que obliga al Estado a restablecer los derechos morales y patrimoniales de las víctimas. Elaboración del marco legal de la paz. Contrario al pensamiento de Uribe, que considera que la única forma de obtener la paz en el país es mediante la derrota militar de las guerrillas, Santos considera que es necesario abrir la puerta de la negociación. Por eso, en el 2012 presentó ante el Congreso un proyecto de ley que busca reglamentar futuros diálogos con la insurgencia. Popularidad y críticos. El inicio del gobierno de Juan Manuel Santos no pudo ser mejor.
Además de comenzar su periodo presidencial con una popularidad del 73%, logró formar una coalición de gobierno llamada Unidad Nacional, que convocó a todos los partidos, salvo al Polo Democrático, que decidió convertirse en el único partido opositor. Sin embargo, 2 años después de iniciado su mandato, la popularidad del mandatario disminuyó al 58%, y las fisuras en la Unidad Nacional empezaron a aflorar, especialmente con el Partido Conservador y con un sector del partido de la U, partidarios del expresidente Uribe. Por otra parte, desde 2010, el gobierno de Santos tuvo que enfrentar la temporada invernal más cruenta de los últimos años, que dejó miles de damnificados y dañó gran parte del sistema vial del país. La demora en la atención a las víctimas y en la implementación de planes de las futuras temporadas invernales también le acarreó críticas. Aumento de la movilización social. Durante el inicio de su gobierno, Juan Manuel Santos también tuvo que hacer frente a algunas movilizaciones sociales. A comienzo de 2011, un grupo de ciudadanos de los departamentos de Norte de Santander y Santander iniciaron una propuesta para evitar la explotación minera a campo abierto en el páramo Turpán, lugar donde nace el agua que abastece la región. Aproximadamente 6 meses después, los trabajadores petroleros de Puerto Gaitán empezaron una serie de protestas pidiendo la mejora de sus condiciones laborales. El conflicto en la zona se extendió a lo largo del segundo semestre de 2011. En ese mismo periodo, los estudiantes universitarios de toda Colombia se fueron a paro debido a un proyecto de ley de reforma a la educación pública que estaba ya en estudio por parte del Congreso y que, según los estudiantes, no había sido conciliado con ellos. El estudiantado logró que la ministra de Educación retirara a finales de 2011 el proyecto. Finalmente, el primer semestre de 2012, habitantes de Huila empezaron una serie de protestas en contra de la diversidad del río Magdalena para constituir la represa del Quimbo. En muchas ocasiones, estas protestas terminaron en enfrentamientos con heridos y detenidos. La Sexta Cumbre de las Américas. Entre el 9 y el 15 de abril de 2012 se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena la Sexta Cumbre de las Américas, reunión en la que participaron 30 países del continente. Los acuerdos logrados en la cumbre se resumen en 5 puntos fundamentales. Primero, mitigar el impacto económico, social y ambiental de los desastres naturales. Segundo, mejorar la calidad de vida y la seguridad de los ciudadanos. Tercero, promover la integración en infraestructura. Cuarto, fomentar el desarrollo del conocimiento de las TIC. Quinto, luchar contra la pobreza y la desigualdad. A pesar de los logros alcanzados, la cumbre terminó sin una declaración final debido a las diferencias políticas que se presentan entre algunos de los asistentes. Por ejemplo, el hecho de que no se haya querido hacer una declaración de apoyo conjunta a las pretensiones de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas, o que no se haya invitado a Cuba a la cumbre. Otro punto de debate que impidió la declaración final fue la falta de consenso sobre el tratamiento que debía darse al problema del narcotráfico y el consumo de drogas en el continente. La economía colombiana desde 1991. La modernización del Estado colombiano, iniciada con la promulgación de la Constitución de 1991, se vio afectada por la crisis económica que vivió el país a lo largo de la década de los 90. Fue en esta época cuando el país adoptó definitivamente el modelo neoliberal, que hasta nuestros días sigue rigiendo la economía colombiana. A pesar de que en la última década el crecimiento económico se ha sostenido, todavía no se han podido disminuir significativamente los índices de pobreza.
Gaviria y la apertura económica. En el gobierno de Gaviria, el proceso de liberación de la economía colombiana se radicalizó. Fue en este periodo cuando el país abandonó definitivamente el sistema proteccionista que salvaguardaba a las empresas nacionales de la competencia extranjera y adoptó el modelo neoliberal. Siguiendo los lineamientos de los organismos económicos internacionales, Gaviria llevó a cabo una reforma laboral para flexibilizar la Siguiendo los lineamientos de los organismos económicos internacionales, Gaviria llevó a cabo una reforma laboral para flexibilizar la contratación de mano de obra, una reducción de aranceles a la importación de bienes. Le otorgó la autonomía al Banco de la República y creó políticas para estimular la inversión extranjera en el país. Aunque la apertura económica puso al alcance de los colombianos sin número de productos, también afectó a varios sectores de la principalmente el de las manufacturas y la producción agropecuaria. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto, PIB, en el campo pasó el 5,9% en 1990 a 22,0% en 1992. Otro problema derivado a la apertura fue el aumento del desempleo, pues la importación masiva de productos, la industria nacional entró en una profunda recesión económica por tener mercados estables para vender sus productos. La recesión de los años 90. Desde finales del gobierno de Gaviria, la economía colombiana cayó en una grave crisis que afectó a todos los sectores, pero especialmente a los sectores industrial, financiero y agrario, y que se profundizó durante los años de la presidencia de Samper. Para revertir los estragos de la política neoliberal, Samper aumentó el gasto social. Tal acción generó un alto déficit fiscal, que antes de recuperar la economía ahondó aún más la crisis. Para completar el sombrío panorama, los precios de los productos tradicionales de explotación, tales como el café y el petróleo, cayeron. Las tasas de interés subieron y los extranjeros no encontraron atractivo al país para invertir. En conclusión, no había dinero para la inversión y tampoco para comprar. A este fenómeno socioeconómico se le conoció con el nombre de recesión. La situación empeoró en 1999, cuando la crisis tocó al sistema financiero. En ese año, la cartera vencida, es decir, el monto de las deudas de las personas que no pagaron sus préstamos a los bancos, aumentó, por lo cual miles de familias tuvieron que devolver sus bienes inmuebles a las corporaciones y bancos que las financiaban. Los altos intereses, los bajos ingresos y el desempleo no permitieron seguir pagando estas deudas. Tal situación llevó a que los bancos perdieran enormes cantidades de dinero, muchas de las cuales fueron pagadas por los colombianos mediante impuestos como el 3 por mil. Para ese año el panorama económico era desolador. El PIB cayó a 24,5%. El más bajo en toda la historia del país. El desempleo llegó a la escandalosa cifra de 20,1% y la línea de pobreza bajó de 56,3% en 1999 al 60% en 2000, mientras que la indigencia varió de 19,7% a 23,4% en el mismo periodo. La recuperación económica. La llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez coincidió con un momento de crecimiento económico mundial, lo que permitió desarrollar una política económica